Buenos días. Vamos a comenzar a desarrollar el capítulo 2 de costos de gestión 2, que corresponde a la predeterminación de los costos y la gestión presupuestaria. Este capítulo lo pueden encontrar en el libro de Hongry, en el capítulo 7, 8 y el apéndice 14 de la 12ª edición y también de la 14ª. Cualquier duda se pueden comunicar al correo electrónico walter.pereira@unc.edu.ar. ¿Qué son los costos predeterminados? Como su nombre lo indica, son costos determinados antes de comenzar el proceso productivo. Por eso su nombre de predeterminados. En este caso nos podemos encontrar con dos tipos de costos predeterminados: los costos estimados y los costos estándar. Costos estimados podemos decir que son costos que se realizan en base a experiencias pasadas, en base a estadísticas que podemos tener de la actividad que venimos desarrollando. Mientras que los costos estándar son predeterminados con un rigor científico y técnico. Se suele decir también que los costos estimados son los costos que pueden ser, mientras que los costos estándar son los costos que deberían ser, a los que debemos aspirar dentro de la organización. Es tan importante el tema de la predeterminación de los costos que hay empresas que poseen un departamento específicamente para la predeterminación y analiza distintos proyectos. Otras empresas lo tienen a este departamento dentro del departamento de costos. Pero es muy importante poder conocer con anterioridad al proceso productivo cuáles son los costos a los que nos vamos a enfrentar. Los costos estimados son costos históricos, son los costos que cuando los históricos resultan insuficientes, cuando estamos realizando un nuevo proceso o un nuevo producto, estos costos históricos no nos resultan demasiado útiles, por lo tanto debemos estimar costos. La predeterminación de costos también nos permite efectuar un control. Es muy importante siempre que predeterminamos, planificamos, realizamos algo en un momento antes del proceso productivo, realizar el control cuando el proceso productivo ya se realizó, es decir, con posterioridad a ese proceso productivo. Efectuar el control de que lo que habíamos predeterminado o estimado se hizo en la realidad. Los costos estimados son una aproximación a la realidad, permite cubrir el objetivo esencial que está más vinculado con la evaluación anticipada del costeo de un artículo o proyecto determinado con sus posibles precios de ventas, que con el control estrecho de la eficiencia de las operaciones industriales, que esta es una característica más del estándar. Es decir, estos costos estimados nos van a permitir a nosotros conocer un costo con anterioridad, poder determinar un precio de venta, poder hacer una cotización, más que tratar de analizar eficiencias de procesos o de operaciones industriales, que sí lo vamos a poder hacer con el costo estándar. Los costos estimados están estimados en base a experiencias pasadas según estadísticas. Este es el primer paso para la predeterminación de los costos. Surgieron en empresas que requerían el conocimiento de los costos de producción con anterioridad al momento de efectuar la fabricación de los mismos, con el objetivo de estar en condiciones de fijar precios oportunamente para los clientes. También se hace necesario en aquellas que tienden a modificar continuamente las características de sus productos para satisfacer los gustos cambiantes de los consumidores o por especificaciones concretas. Cuando hablamos de esto, recordamos lo aprendido en costos 1, que tiene que ver con los costos por órdenes. Cuando nosotros trabajamos en una empresa que tiene un proceso productivo en el que podemos aplicar costos por órdenes, la predeterminación, la estimación de los costos es importante para poder realizar un presupuesto a los clientes. Y aquí podemos utilizar estos costos estimados. El objetivo tiene como objetivo costeo, evaluación, planeamiento, toma de decisiones. Nos va a permitir el costo estimado poder determinar un precio de venta, tener una conciencia de costos
porque son presupuestados, es decir, tener una idea aproximada de cuáles serán los costos antes de comenzar este proceso productivo. Vamos a poder evaluar los precios a los que podemos vender los productos con los que existen en el mercado para ver cómo estamos respecto de esta situación. Nos permite determinar desvíos al realizar un control. Cuando hacemos un control, nosotros enfrentamos lo que es lo real que sucedió en el proceso con lo que nosotros habíamos presupuestado, habíamos estimado. Al ver las diferencias, los desvíos que existen, los vamos a poder analizar. Es una tendencia hacia el estándar, porque en la medida que tenemos más experiencia dentro de la organización, dentro de la empresa, y vamos teniendo más estadísticas al respecto, haciendo varias veces estimaciones, podemos tender a encontrar el estándar. Y por supuesto son útiles para la toma de decisiones. ¿Qué aplicabilidad tienen estos costos estimados? Los costos estimados en órdenes se aplican, justamente como decíamos antes, que cuando tenemos productos que son a pedido del cliente, de acuerdo a lo que el cliente quiere de nuestro producto, son productos heterogéneos, donde tenemos un proceso flexible, que lo podemos adaptar a la producción que tenemos que realizar, se aplica costos estimados. Mientras que en costos por proceso vamos hacia el estándar. ¿Por qué motivo? Porque justamente en el costo por proceso, al realizar siempre un proceso continuo, repetitivo, de un producto homogéneo, es más fácil aplicar el estándar en este sistema de costos. ¿Qué similitud tiene estimados con el estándar? La predeterminación. Los dos son costos predeterminados, tanto el estimado como el estándar. El procedimiento contable es más o menos parecido en ambos. Esto les recomiendo que vean los ejercicios que están en la guía de trabajos prácticos, donde podemos ver la contabilización de estimado y estándar. Si bien nosotros no tomamos contabilización en los parciales, pero podemos ver el sistema contable que tienen, que es más o menos parecido. Y ahí en la guía de trabajos prácticos están los ejercicios que hablan sobre la contabilización de estos dos sistemas de costos, de estos dos sistemas de costos, de estos costos predeterminados. También el costo de inventario puede ser parecido y la determinación de variaciones. En este caso, en la determinación de variaciones, en el estimado vamos a tener que es más superficial que en el estándar. Ya vamos a entender por qué motivo. Las diferencias que existen con el estándar son el objetivo. El estimado es más para planeamiento y el estándar es más para control. En el estándar vamos a poder hacer un control más minucioso, un análisis más profundo de los desvíos que existieron en el proceso y que existieron entre la predeterminación y lo real. La aplicabilidad, como dijimos antes, el estimado es más aplicado a órdenes y el estándar es más aplicado a procesos. La unidad de control en el estimado es el producto, en el estándar el proceso, aunque también nosotros tenemos en el estándar el producto, pero podemos analizar bastante el proceso. La rigurosidad técnica, el estimado es en base a experiencias pasadas, en base a estadísticas que tenemos de nuestro proceso productivo, mientras que el estándar se realiza en base a conocimientos científicos y técnicos. Dijimos anteriormente que el estimado es un costo que puede ser, mientras que el estándar podemos decir que es el costo que debería ser, porque se hace con un rigor científico y técnico tal que me dice cuál es el costo que debería ser de esa producción, de ese producto o de ese proceso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la predeterminación de los costos? Nosotros en el costo tenemos el factor físico y el factor monetario. Factor físico, por ejemplo, hablando las horas, pueden ser. Y el factor monetario sería el precio de la hora. En costos estimados, los factores de costos están juntos. Por ejemplo, va a decir que el costo de mano de obra es 600 pesos por producto.
pero no va a diferenciar esos 600 pesos en cuánto corresponde ahora y cuánto es el precio de la hora. Mientras que los costos estándar, sí, estos factores de costo están separados por factor físico y factor monetario. Entonces, el estándar me va a decir que el producto necesita trabajarse 2 horas para realizar un producto y cada hora cuesta 300 pesos. Por lo tanto, el costo de la mano de obra por producto es de 600. Pero me diferencia bien el factor físico del factor monetario. Por lo tanto, acá es donde se da la diferencia que podemos encontrar en las variaciones. Cuando calculamos variaciones en estimado, es por cada elemento del costo de manera total, pero cuando calculamos variaciones en estándar, si bien es cierto, es por cada elemento del costo, pero aún dentro de estos elementos del costo podemos determinar variaciones por el factor físico y por el factor monetario, porque los tenemos perfectamente diferenciados. Las limitaciones que tienen los costos estimados es el modo de cálculo. Si hacemos la predeterminación con mayor grado de precisión, vamos al estándar. Muchas empresas hicieron esto. Podemos comenzar realizando un costo estimado y a partir de ahí ir hacia el estándar, que es la tendencia. Consecuencia de una mala estimación. En este caso, si nosotros no realizamos bien la estimación, podemos cometer básicamente 2 errores. Uno es que subestimemos costos, es decir, estimemos costos de menos, y acá podemos tener pérdidas o baja de utilidad. ¿Por qué? Porque posiblemente si estimamos un costo menor del que realmente es, pongamos un precio menor del que podemos colocar o del que deberíamos haber colocado. Por lo tanto, nos puede llevar a una pérdida de utilidad o una baja rentabilidad. Y el otro extremo sería sobreestimar costos, es decir, estimar costos de más de lo que son en la realidad, colocar un precio de venta demasiado elevado que no sea competitivo, y esto nos puede llevar a perder ventas si hemos sobreestimado estos costos, a perder clientes, que sería una situación más grave para la empresa. Pasos para la predeterminación de los costos. Primero realizamos especificaciones, fórmulas o planes completos del producto o proyecto de que se trate. Vamos a analizar bien cuál es el producto que vamos a hacer, cuál es el proyecto que queremos realizar. Vamos a ver las especificaciones de estos productos, de estos proyectos. Vamos a ver qué cantidad de artículos se pretenden elaborar, en qué tiempo van a ser elaborados estos artículos, y vamos a estimar los distintos elementos del costo. La materia prima, materias primas o materiales básicos que necesitamos para la elaboración del producto, materias primas o materiales secundarios que hacen al producto terminado, accesorios que este producto necesita. Vamos a tener en cuenta los desperdicios normales de la materia prima a utilizar, el precio de los materiales, pedir cotizaciones, ver qué precios tenemos de acuerdo a las cantidades que nosotros solicitamos, a las calidades que queremos de los materiales, si existe algún tipo de descuento al que podamos acceder. En cuanto al costo de la mano de obra, tenemos que ver las operaciones que se van a realizar. Si necesitamos un grado de calificación o especialización requerido de los operarios para poder reclutar gente que tenga estas características, vamos a analizar también las pérdidas normales de tiempo que pueden ocurrir en el proceso productivo o en la elaboración del producto. Si necesitamos un tiempo de entrenamiento o adiestramiento de los operarios, que esto por lo general se suele dar cuando tenemos operaciones nuevas o productos nuevos, que los operarios que están trabajando continuamente en la empresa todavía desconocen. Por lo tanto, es necesario hacer un entrenamiento o un adiestramiento. Y por supuesto ver el valor de la mano de obra en el momento que hacemos la predeterminación y tener en cuenta cambios futuros que podrían existir en este valor. Con respecto a los CIF, tenemos que ver los niveles de actividad, que esto nos va
ayudar a encontrar los CIF unitarios por producto, los fijos, esto según el nivel de actividad, ver los semifijos y los semivariables y los CIF variables. ¿Cómo se presentaría una hoja de costo estándar? Una hoja de costo estándar posee los tres elementos del costo. Y la hoja de costo estándar, por ejemplo, nos va a decir que una unidad de producto terminado posee de materia prima 2 unidades de materia prima a 500 pesos cada unidad, 1000 pesos por producto. Fíjense que está claramente diferenciado el factor físico y el factor monetario. Nos dice la hoja entonces que cada producto lleva 2 unidades de materia prima, cada unidad cuesta 500 pesos, por lo tanto, por producto terminado el costo de la materia prima es de 1000 pesos. De mano de obra, nos dice que necesitamos 1 hora y media de mano de obra a 700 pesos la hora, que incluye ya las cargas sociales. Por lo tanto, es 1050 pesos por producto. Los CIF fijos, 50 pesos por hora por 1 hora y media, 75 pesos por producto. Los CIF variables, 100 pesos por hora por 1 hora y media, 150 pesos por producto. Y nos va a dar el dato de los CIF fijos presupuestados, en este caso, por ejemplo, 75.000, los CIF variables presupuestados, en esta situación, por ejemplo, 150.000, porque están dados en función del nivel de actividad presupuestado. El nivel de actividad presupuestado son 1000 unidades y en horas son 1500 horas. 1000 unidades, si cada unidad necesita 1 hora y media, por supuesto el nivel de actividad en horas va a ser 1500 horas. Fíjense que todos los datos, en este caso del ejercicio, en el tema de los CIF, están dados por hora. Podría haberse dado el dato también por unidad. En este caso en particular de esta hoja, están realizados por hora. Al tener los costos estimados y estándar, podemos determinar variaciones. En los costos estimados, las variaciones van a ser costos reales menos costos estimados. Y dado que los estimados no son obtenidos con un rigor científico y técnico, los estimados se van a ajustar a los costos reales. Es decir, que yo voy a llevar los costos a lo que son la realidad. Voy a tener el estimado, pero cuando conozca los reales, voy a ajustar todos los costos a costo real. Y como dijimos antes, se obtienen por elemento del costo de manera total y no en forma separada con el factor físico monetario. Mientras que en el estándar, la variación es costo real, costo estándar, y dado que estos estándares sí son obtenidos con un rigor científico y técnico, y como dijimos antes, se podría decir que es el costo que debería ser, vamos a ajustar los costos de la producción y los vamos a llevar a costo estándar. Es decir, que en estimado, cuando conocemos los reales, los costos de la producción nos van a quedar a costos reales. Y en estándar, cuando conocemos los costos reales, los costos nos van a quedar ajustados al estándar. Y en el estándar sí tenemos variaciones por cada elemento del costo y por elemento físico, por factor físico y monetario. De este modo, podemos tener variaciones de materias primas, donde la variación total es costo real menos costo estándar. Las variaciones en estándar. Costo real menos costo estándar. El real es precio real por cantidad real y el estándar es precio estándar por cantidad estándar. Esta variación total se explica por dos variaciones. La variación precio y la variación cantidad. La variación precio es la diferencia de precio entre el real y el estándar multiplicado por la cantidad real consumida. La variación cantidad es la diferencia de cantidades entre la real y el estándar multiplicada por el precio estándar. Así como sacamos la variación en materia prima, podemos calcular la variación en mano de obra. También tenemos una variación total, que es entre lo real menos lo estándar. Lo real son las horas reales por el precio
real, que sería la tasa en mano de obra, y el estándar son las horas, la tasa estándar por las horas estándar. Y esta también la podemos explicar por dos, como una variación tasa, que en materia prima le llamamos variación precio, pero en mano de obra le llamamos variación tasa, tasa real menos tasa estándar por horas reales. Y la variación eficiencia en mano de obra, que en materia prima le llamamos variación cantidad, en mano de obra le llamamos eficiencia, son las horas reales, las horas estándar por la tasa estándar. Y luego tenemos las variaciones de sí. Las causas de la variación favorable. Causas que tenemos de variación favorable. Negociar con eficiencia con proveedores, en el caso de la materia prima. Una suba menor de salarios a la esperada, en el caso de mano de obra. Se asegura un descuento al comprar a granel con menores órdenes de compra en materia prima. Se aceptó una licitación de un proveedor a precio bajo. Se utilizaron de manera más eficiente la materia prima, porque quizá tenemos máquinas nuevas o los operarios ya están más capacitados, más adiestrados. Hubo eficiencia en los tiempos, justamente por este motivo también, operarios más capacitados o mejor maquinaria que tenemos. Y pueden pensar alguna otra variación favorable que pudiera suceder. Es decir, favorable se va a dar cuando lo real sea menor a lo estándar. De variación desfavorable, un diseño deficiente de productos y procesos, trabajo deficiente del área de fabricación, capacitación inadecuada de la fuerza laboral. Esto lo vimos al realizar productos nuevos o procesos nuevos. Asignación inadecuada de la mano de obra o de las máquinas a tareas específicas. Congestionamiento por la programación de muchos productos vigentes. No se fabrica con una calidad uniformemente alta. También pueden ver otros motivos de variaciones desfavorables, es decir, cuando lo real sea mayor al estándar. ¿Cuándo vamos a investigar las variaciones? Cuando éstas sean de un determinado monto, es decir, si son variaciones que tienen montos importantes. Si de pronto hemos tenido diferencias, desvíos entre lo real y el estándar, pero estos desvíos no fueron de gran magnitud, puede que no los analicemos. Si son importantes, sí debemos analizar los motivos por los cuales se dieron estos desvíos. Y, por supuesto, siempre tratar de tender a la mejora continua, es decir, tratando de ser más eficiente en el proceso, tanto en la utilización de la materia prima como en la mano de obra. Variaciones en sí. Podemos tener tres variaciones. La variación de SIF total es real menos aplicado a nivel estándar. Si recordamos, en costos 1, cuando sacábamos la variación de SIF, era real menos aplicado a nivel real. En el caso del estándar, la variación total es SIF reales menos SIF aplicados a nivel estándar. Podemos tener tres variaciones. La variación presupuesto, la variación eficiencia y la variación volumen. La variación presupuesto es SIF reales menos presupuestado ajustado a nivel real, igual que como aprendimos en costos 1. La variación eficiencia es presupuestado ajustado a nivel real menos presupuestado ajustado a nivel estándar. También se puede calcular como nivel de actividad estándar menos nivel de actividad real por tasa variable presupuestada. Y la variación volumen es presupuestado ajustado a nivel estándar menos SIF aplicados a nivel estándar, que también se puede calcular como un nivel de actividad estándar menos nivel de actividad presupuestado por tasa fija. En este caso, la variación presupuesto muestra variación de costos fijos y costos variables. La variación eficiencia solamente muestra variación de costos variables. Fíjense que el nivel de actividad estándar menos el real está multiplicado por la tasa variable presupuestada. La variación volumen muestra variación en costos fijos. El nivel de actividad estándar menos nivel de actividad presupuestado por la tasa fija presupuestada.
Y este método es de las 3 variaciones. Pero a su vez, podemos calcular 4 variaciones. La variación presupuesto dijimos que era variación de costos fijos y variables. Por lo tanto, esta variación presupuesto la podemos dividir en variación de costos fijos y variación de costos variables. La variación de costos fijos son los costos fijos reales menos los fijos presupuestados. La variación de costos variables son los variables reales menos la tasa variable presupuestada por el nivel de actividad real. Por lo tanto, si a la variación presupuesto la dividimos en 2, tenemos variación de CIF fijos y CIF variables, tenemos la variación eficiencia y la variación volumen, obtenemos las 4 variaciones. ¿Cómo sacamos el nivel de actividad estándar? Es importante. El nivel de actividad real lo tenemos luego de haber terminado el proceso productivo. El nivel de actividad presupuestado lo tenemos en la hoja de costo estándar, que nos dice cuál es el nivel presupuestado. El nivel estándar se calcula luego que hemos obtenido la producción real. Al tener la producción real multiplicado por el costo estándar en cuanto a componente físico, es decir, por ejemplo, las horas, en el caso de la hoja estándar que nosotros presentamos en esta presentación, decíamos que, por ejemplo, un producto llevaba 1 hora y media de producción. El nivel presupuestado eran 1000 unidades. Supongamos que hubiéramos producido 900 unidades. En cuanto a horas, el nivel estándar sería 900 por 1 hora y media, es decir, que hubiéramos tardado 1350 horas. 900 por 1 hora y media cada producto, hubiéramos tardado 1350 horas. El presupuestado hubiera seguido siendo 1500 horas y quizá en la realidad hemos tardado 1400, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos los 3 niveles de actividad necesarios. Entonces, el nivel presupuestado surge de la hoja estándar. El nivel real surge de lo que sucedió en la realidad. Y el nivel estándar surge después que conocemos la producción real. Y ahí le aplicamos el estándar en horas de esa producción real para obtener el nivel estándar en horas. Con respecto a la variación de CIF, se les propone que investiguen las causas de variaciones favorables y desfavorables que pueden existir, tanto en los CIF fijos como en los CIF variables. Muchas gracias. Esto ha sido por ahora la presentación de la primera parte del capítulo 2. Después verán el día martes la segunda parte de este capítulo 2. Esta es la clase que corresponde al lunes 21 de agosto. El martes 22 verán la segunda parte de este capítulo de costos por proceso. Gracias.